Hablar de Orgullo es sinónimo de terror, y tenemos muchas escenas que lo prueban, pero ser un monstruo capaz de traumar a los más valientes no basta para ser un villano legendario, y este personaje es una prueba de eso. Tal como yo, Antonio, de qué personaje de anime, te explicaré a continuación, ya que hablaré de esas cosas que evitaron que Orgullo fuera un antagonista aún más inolvidable. Pero obviamente tampoco seré tan injusto como para no hablar de las cosas buenas de este personaje, y empezaré por destacar los aspectos positivos de su personalidad, claro, desde la perspectiva de que es un villano. Y la neta, tal como mencioné al principio, este pequeño desgraciado es aterrador como nadie en este anime. Posiblemente el único que se pueda comparar con él es el mismísimo Kim Bradley. Pero en el caso de este hombre de amplia espalda y exquisito bigote, siento que impone más por su presencia y habilidades, mientras que Orgullo lo hace desde el simple hecho de ser un monstruo que ataca desde la oscuridad. O sea, nada más tenemos que recordar dos escenas para ver lo aterrador de su presencia. La primera ya es terrorífica desde segundos antes de su aparición, porque sabes que algo va a pasar, pero no tienes ni idea de qué es, cuando de repente aparece este monstruo y envuelve todo el túnel con esa maldita sonrisa para masacrar a los soldados de Briggs sin el más mínimo esfuerzo. Con decir que logró que unos hombres que tenían la suficiente fortaleza mental para estar en el fuerte Briggs entraran en una crisis nerviosa es suficiente para que nos quede claro lo aterrador que es. Y si no te basta con que Orgullo sea capaz de destruir la paz mental de unos extras, el pequeño desgraciado iría un paso más lejos. La segunda escena no es tan violenta físicamente, pero es mucho más intensa en el ataque psicológico, y no en un personaje cualquiera, sino en la mismísima Risa Hawkeye. La manera en la que la envuelve en las sombras mientras la inmoviliza para amenazarla es verdaderamente terrible, y por supuesto que aterradora, al grado de que logró que ni siquiera en su casa pudiera estar tranquila. Ser un monstruo capaz de infundir el más profundo miedo en sus víctimas es algo que sin duda le da puntos como buen villano, a lo que le podemos añadir su desprecio y, haciéndole honor a su nombre, su sentimiento de superioridad hacia todos los demás, o bueno, casi todos. Y como ejemplos de esto, tenemos la manera en que manipula sin ningún respeto el alma de Alphonse para intentar capturar a Edward, o aún más asqueroso, cuando se come a Gula en un acto de lo más egoísta y lamentable, más que nada por las expresiones de tristeza del homúnculo regordete. Además de estos, hay otros momentos que demuestran lo cruel que es este personaje hacia todos a su alrededor, bueno, casi todos. Pero ya basta de lamberle los tentáculos a este homúnculo, es hora de hablar sobre lo negativo de la personalidad de Orgullo. Y en este aspecto es algo relativamente similar a los defectos como villano de Envidia, de los que ya hablé en otro video que te dejo por aquí. Allí mencioné el hecho de que en el interior este homúnculo deseaba ser como los humanos, pero fue tan inmaduro que su forma de expresarlo era menospreciando las cualidades que en realidad envidiaba. La similitud con Orgullo es que este personaje también tenía unos deseos ocultos muy humanos. Uno era el hecho de tener una familia, cosa que demuestra ya que lo último que ve antes de renacer es a quienes fueron sus padres. Mientras que el otro, que está muy relacionado con este, es el de tener el aprecio de su padre, deseo del que no tendríamos ni idea de no ser porque el buen Edward se atrevió a decirle que al casi dios le valió que se estuviera rompiendo en pedazos y prefirió buscar su propia supervivencia que ayudarlo. Y pues la reacción de Orgullo deja claro que, aunque intenta ocultarlo, eso sí que le dolió. Explicadas estas similitudes con Envidia, tengo que decir que estos deseos ocultos no me parecen tan graves como los del homúnculo acomplejado, por una simple razón. Todo el daño que este causó y sus muestras de desprecio hacia los humanos estaban influenciadas porque no podía entender sus verdaderos sentimientos, mientras que las masacres y traumas que provocó Orgullo estaban libres de la influencia de esos sentimientos difíciles de procesar para unos seres que tuvieron como modelo a seguir a un tipo que acabó con una civilización en una noche. Esto para mí es simple y pura maldad de parte de este homúnculo. Otro apartado que considero muy importante para hablar de la calidad de los villanos es el antagonismo, o sea, la cantidad de veces que se meten en el camino de los protagonistas y la importancia de estas a lo largo de la historia. En el caso de Orgullo, no aparece como villano hasta la segunda mitad de la trama, y para estos momentos otros antagonistas ya se habían hecho sentir. Lujuria, Bradley y Envidia habían tenido escenas que los ponían muy alto como villanos, pero aún así, Orgullo logró alcanzarlos con lo que hizo en el último arco de esta historia.
Y sí, es cierto que tuvo otras apariciones antes de eso, algunas de las cuales ya hablé en el apartado anterior, y otras, como que él fue quien apuró a Gimli a crear el blasón de sangre en Briggs y quien recibió el mensaje de Hohenheim, o amenaza si lo quieres ver así, de que pronto iría por padre. Sin embargo, ninguna de esas acciones interfirieron directamente con el camino de los Elric, al menos no tanto como las siguientes. Desde el ya mencionado abuso al alma de Alphonse, hasta ser el culpable de que los Elric se separaran durante el ataque del día indicado, sin olvidar que fue gracias a él que Roy Mustang pudo apreciar el privilegio que es poder ver con los ojos del corazón. Además, y como punto final, fue quien mantuvo a Edward en la Padre Cueva, y pues intentó adueñarse de su cuerpo. Así que aunque no anduvo tan activo hasta la parte final de la historia, cuando Orgullo lo hizo, su presencia se hizo sentir con ganas. Razón por la que creo que merece ganar más puntos como buen villano, a diferencia del último apartado, en el que queda a deber. Hablo de la manera en que fue derrotado, aspecto en el que nuevamente tengo que compararlo con Envidia, ya que ambos murieron de una manera patética, aunque obviamente hay niveles, y pongo a Orgullo arriba porque al menos él fue vencido definitivamente por alguien más, no como el señorito que no pudo vivir con su humillación. Además de que, pues a diferencia del acomplejado, hasta antes de ser distraído por la poderosa conciencia de un tipo demente, parecía que la victoria era completamente suya, inmovilizando a Edward y estando a casi nada de utilizarlo como nuevo frasco, mientras que Envidia fue papeado de principio a fin. Después de haber dejado claro que la derrota de este homúnculo es la más humillante de todo Fullmetal Alchemist Brotherhood, volvamos a la razón de que Orgullo perdiera una batalla que tenía ganada. El hecho de que la conciencia de un ser humano haya sido suficiente para detenerlo, al mismo tiempo que le da una lección sobre lo que es ser un villano congruente con sus valores bien claros, es algo que desde mi punto de vista rebaja un poco lo grande que era Orgullo como antagonista. Pero más que ser por una debilidad del homúnculo, creo que es mucho más mérito de Sofjay Kimbley, que con eso demostró lo enorme que es como antagonista, pero de eso ya hablaremos en otro video. Fuera de eso, los momentos finales de este homúnculo son muy lamentables. Verlo gritarle a Edward sin ningún orgullo que se detenga, al mismo tiempo que ve imágenes de los deseos que nunca pudo procesar bien, es lo verdaderamente patético. Aún tomando en cuenta que la manera en que fue vencido le quita mucha dignidad a este monstruo, yo diría que lo cruel y aterrador que es, sumado a sus participaciones esenciales en la historia, son suficientes para considerarlo el cuarto mejor villano de este anime. Si te preguntas quién está en un puesto superior y sobre todo el por qué, puedes darle clic aquí para ver mi análisis de otro gran antagonista de Fullmetal.